Gustavo Mallea, director académico de Institución Cervantes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es IA para el Mundo Podcast. Un placer, Luis, estar acá, un gusto estar en este espacio para que dialoguemos y charlemos sobre la educación, los desafíos, qué está pasando con el sector educativo. ¿También sos presidente de la Fundación? Presidente de la Fundación desde hace no mucho, asumí ese cargo luego del fallecimiento de quien fuera su presidenta y nuestra representante legal durante muchos años, una amiga y con quien recorrimos muchos años codo a codo el mundo de la gestión académica. Así que no hace mucho asumí la presidencia. Gustavo, ¿qué es Institución Cervantes? Bueno, Institución Cervantes es una institución, en primer lugar, de mucha trayectoria en la educación privada de Córdoba. Te diría hoy, en el nivel nuestro, que es el nivel superior de carreras tecnicaturas, no universitarias, digamos, una de las de mayor trayectoria. Nuestra institución hoy viene de cumplir 60 años, o sea, más de 60 años en la educación. Una institución que, si bien tiene una larga trayectoria, lo que tiene siempre como desafío es reconvertirse permanentemente, actualizarse en cada una de sus propuestas y en las propuestas que tiene. Nosotros hoy tenemos tecnicaturas que están muy de la mano con el origen de la institución. La carrera de analista de sistemas de computación es nuestra histórica carrera que nos dio origen. Después vinieron carreras empresariales, administración de empresa, recursos humanos. Después se fue sumando marketing, la reconvertimos a marketing digital. Y las más recientes tienen que ver con acompañar las nuevas realidades, que es la carrera de desarrollo web y aplicaciones digitales y la carrera de inteligencia artificial. Tenemos también la carrera de higiene y seguridad, una tecnicatura que también para el mundo hoy de los distintos sectores, de la industria, de servicios en general, tiene también mucha demanda y necesidad de formar técnicos allí. ¿Y cómo gestionas esto de la educación tradicional con lo nuevo que viene avanzando, como por ejemplo la inteligencia artificial? Mira, Luis, lo que nosotros siempre nos proponemos, o tratamos de tener siempre como una premisa, y mucho más en estos tiempos, primero, tiene que ver con un análisis más epistemológico, llamémosle, que es el sentido de lo que hacemos en la educación, o sea, a quién estamos formando y para qué lo estamos formando. Y eso nos propone primero la pregunta y el análisis interno de qué está pasando con cada una de nuestras propuestas. Hoy, de la mano de la inteligencia artificial, todos sabemos que, si bien no es un fenómeno nuevo, tiene más de 50 años, lo que abruma y lo que está sucediendo en estos últimos años, que tiene que ver con una cuestión más vertiginosa, con la aceleración en que se dan los cambios, y nosotros tratamos de formar profesionales para que una de sus habilidades sea la adaptabilidad a los cambios, porque los cambios se producen siempre. Lo que hoy estamos tratando de incorporar en reflexión en cada una de las carreras, no importa tecnológicas o no tecnológicas, es la adquisición de las habilidades de comprender el contexto en donde nuestros profesionales van a interactuar. Y ese contexto hoy habla de cambios que no se dan permanentemente, sino de una manera absolutamente acelerada. Y eso para nosotros es una necesidad puntual de trabajar esa nueva habilidad. La inteligencia artificial creo que hoy propone a los profesionales, porque es nuestro sector puntual, pero creo que en general a la sociedad, a los sectores, a las organizaciones y demás, primero entender esta complejidad, segundo, aliarse. Creo que no hay ninguna duda que ya no hay debate de si la automatización o la inteligencia artificial y todos estos fenómenos van a desplazarnos o no. Creo que no queda otro por aliarse y entender que pueden ser importantes herramientas. Los he seguido en algunos de sus espacios y especialistas y chicos muy buenos que tenemos en Córdoba desarrollando inteligencia artificial hablan y gratamente de que esas habilidades tienen que ver con eso, con la adaptabilidad, con el pensamiento crítico, o sea, habilidades que no dejan de ser blandas. Si bien hablan desde el lugar tecnológico, no dejan de resaltar de que hoy los profesionales, las empresas y demás están entendiendo que tienen que adaptarse a ese nuevo entorno y que tienen que fundamentalmente tener pensamiento crítico, y eso no deja de ser una habilidad blanda
más que tecnológica. Así que por allí vamos también nosotros en nuestra formación y en este sentido epistemológico que te decía, de preguntarnos permanentemente a quién estamos formando y fundamentalmente para qué mundo estamos formando. Bueno, en eso de a quién y cómo, me imagino que estarán los valores. ¿Cuáles son esos valores, esa piedra fundacional de Cervantes que lleva 60 años y que se mantiene vigente y que los ha tenido a ustedes como un protagonista de la educación? Bueno, uno de ellos es la adaptabilidad al cambio. Obviamente otro que es muy interno, que tiene que ver con el trabajo en equipo, el destacar y el resaltar el trabajo en comunidad. A nosotros nos gusta mucho, a mí particularmente, resaltar siempre la idea de trabajo en comunidad. Y cuando uno lo analiza, ese concepto de qué entendemos por comunidad educativa, que en el mundo escolar inclusive se menciona permanentemente, nosotros le damos un valor importante porque comprender lo que implica el concepto de comunidad es entender que nosotros estamos formando estudiantes para el mundo al que se viene, pero lo tenemos que hacer de la mano del entorno, y entonces ahí está bueno compartir los proyectos que implementamos. Tenemos un proyecto que se llama Profesionales y Organizaciones en el Aula. ¿Qué hacemos ahí? Buscamos, cada carrera tiene objetivos que cumplir en cuanto a la presencia de profesionales de manera individual o representantes de organizaciones que van concretamente al aula a compartir sus experiencias, a compartirle qué está pasando en el mundo real, a trabajar sobre problemáticas de casos reales que el empresario o el profesional lleva y comparte y sociabiliza. Ese proyecto para nosotros es muy valioso porque es una de las formas concretas de que nuestros estudiantes empiecen a vivenciar ese contexto al que lo estamos preparando. Y después tenemos, nuestras carreras todas se reconvirtieron en tener espacios de prácticas profesionalizantes. La mayoría de las carreras tienen 3 espacios, la práctica 1, la 2 y la 3, en donde en una cuestión secuencial trabajamos proyectos que terminan siendo proyectos, te diría, de casi profesionales, de consultoría. ¿Y eso lo haces con empresas? Lo hacemos con empresas, los estudiantes tienen que elegir una organización real, en donde lo que hacen es en 3 secuencias: relevamiento, diagnóstico y propuestas. Esa sería la lógica de la práctica. Y las propuestas son trabajos de consultoría realmente muy importantes. Hay organizaciones que lo han tomado, que le han dado valor, lejos de ser un trabajo y un proyecto académico. Una vez egresado lo han tomado para implementar en sus organizaciones. En definitiva, Luis, lo que resalto es esto: no importa la carrera, el desafío que tenemos siempre es tratar de estar muy sensible a lo que está pasando en el mercado en donde esos profesionales tienen que interactuar. ¿Hay alguna carrera que vos decís, esto define a Cervantes? Bueno, te desafío a que me nombres una, por supuesto, todas son muy importantes. Se me van a enojar los directores, se van a poner celosos, pero no, creo que yo debo destacar la que fue nuestro puntapié inicial, que es la carrera de analista de sistemas, que es la que le dio origen a la institución, en cuanto origen en las carreras formales, digamos. Nuestra institución tiene orígenes de formar en cursos cortos para los ingresos a las universidades. Sí. Fue el origen. Nuestro fundador fue una persona que ha sido pionero en la educación privada de Córdoba, ha sido un referente dicho por autoridades de universidades privadas fuertes de Córdoba. Francisco Humberto Vital, el fundador, fue aquel referente al que había que seguir en lo que era la educación privada de Córdoba. Pero analista de sistema por la historia, por la reconversión que hemos logrado hacer para que esa carrera siga vigente. Tiene mucho que ver con ese ADN. Después, obviamente, te vuelvo a decir, la institución empezó a ampliar en propuestas en donde nos fuimos más para el sector empresarial, nos fuimos con una propuesta de gestión inmobiliaria que forma en definitiva al martillo del corredor público. Los inmobiliarios de la región hemos formado muchísimos allí y fuimos metiendo otras carreras que tienen que ver con otras ciencias, ¿no? Pero para identificarla, analista de sistemas. Obviamente lo hemos hablado, la tecnología viene avanzando a pasos agigantados. ¿Cuál es la carrera que más buscan hoy los que se acercan a Cervantes? Hoy una de las que está teniendo
para nosotros luego de reconvertir el plan de estudio, un resurgir muy importante es marketing digital. Sí. Allí en esa carrera experimentamos que hay muchos alumnos emprendedores, que también te lo comparto como un fenómeno. El emprendedor ha entendido que tiene que profesionalizarse, y esto lo comparto porque en todas las carreras nosotros hacemos jornadas anuales de capacitación y traemos a distintos referentes, y en muchas de ellas hemos traído a emprendedores, a chicos muy jóvenes, en donde hace no tantos años atrás, escucharlos a ellos no se les pasaba por la idea de profesionalizarse, estudiar una carrera, empezaban un emprendimiento y veían que la preocupación, escuchado en otros espacios, la preocupación era, bueno, tantas veces fracasé, cómo encontrar ese fondo ángel, cómo me pueden ayudar, cómo encontrar un inversor, pero no estaba hace algunos años atrás la idea de tengo que meter profesionalización a mi persona y a mi emprendimiento. Hoy, gratamente, se observa en muchos de ellos, te lo destaco a marketing como uno de los casos, pero hay varias carreras, en donde hay muchos emprendedores que han venido a hacer una carrera, ya no un curso corto, ya no algunas herramientas, sino necesito formarme profesionalmente para darle un salto o escalar aún más a mi emprendimiento. Y eso la verdad que lo veo como muy, muy positivo. Gustavo, ¿cuál es el rol que le atribuís vos a la educación superior? Pienso en un país, pienso en el futuro, en ese recurso humano. Mira, Luis, y es como quienes te seguimos a vos personalmente en tu carrera profesional, creo que vas a compartir 100% esto. Yo no tengo ninguna duda que la educación en general, y a mí quiero destacar primero esto, la educación en general tiene que ser uno de los ejes, una de las banderas prioritarias a levantar como nación, como país. No hay, yo siempre digo, y lo comparto, después te voy a compartir de un proyecto que hemos implementado de podcast también, donde hemos interactuado con referentes, economistas de la cultura, de la educación, y a cada uno de ellos les he dicho esta idea. No tengo ninguna duda que el problema que tenemos en Argentina no es económico, o sea, no tiene que ver con variables económicas. El problema que tenemos en Argentina tiene que ver con una cuestión cultural, y creo que el basamento de donde podemos salir tiene que ver con la educación. Así que si vos me preguntás el valor, yo lo pongo como prioridad absoluta, y la educación superior, para mí, con la particularidad de formar profesionales para que realmente cambien verdaderamente el entorno. Nosotros damos mensajes muy acotados, pero que tiene que ver con que cada persona puede transformar su metro cuadrado y tiene que tener eso como premisa en su actuar profesional, pero no hay ninguna duda que desde la educación superior se puede transformar la sociedad y el país en el que vivimos. No es una racha económica, no es un plan económico, no son algunos proyectos económicos de algunos años, sino básicamente transformar cultural y en educación a nuestro país. Sos el director académico. ¿Hace cuánto estás en la institución Cervantes? Y mi trayectoria en la institución, ya casi 30 años en la institución. ¿Y cómo llegaste? Empecé de estudiante, fue mi primer trabajo, a mitad de mi formación, de mis estudios universitarios. Yo soy oriundo de San Juan, me vine a estudiar y de forma absolutamente casual me sugirieron y recomendaron para empezar a trabajar. Empecé en la institución en una de las áreas de atención a los alumnos de Bedelía, y empecé a hacer mi camino y mi recorrido profesional en la institución, secretario académico, director de algunas carreras, y hoy director académico, digamos, en general de la institución y presidente. Pasaste 30 años. ¿Recordás algún desafío que dijiste, si pasamos esto? Los desafíos en la gestión privada son permanentes, Luis, son absolutamente permanentes. Muchos han tenido que ver con los problemas económicos de nuestro país. Nosotros tenemos una particularidad que la verdad lo digo, en contextos de nuestro país muy difíciles, es cuando realmente vemos que recurren más a estudiar nuestras propuestas, y eso es una señal clara que la sociedad busca desde ese lugar. Nosotros formamos técnicos en carreras de 3 años, 2 años y medio. Entendemos que hay personas que están ya trabajando en organizaciones y buscan su título como una forma de escalar en organizaciones, personas que han accedido a la gerencia de un banco
por tener el título, personas que han accedido a mejoras en su posicionamiento laboral. El desafío siempre ha sido de la mano del contexto económico. Y después vivimos permanentemente otras. Para nosotros no habernos reconvertido en los últimos años de la mano de la tecnología también hubiese sido. La pandemia ni te puedo contar lo que fue. Fue para las instituciones en general, pero para nosotros realmente fue un golpe muy fuerte, que lo tomamos y gracias a Dios lo pudimos capitalizar de la mano de una oportunidad. ¿Eso te permitió tener carreras virtuales a distancia? Mira, nosotros nos permitió, como se dice, poner en práctica el tema de crisis sinónimo de oportunidad ante un contexto de absoluta crisis que era la pandemia para todos. Nos fuimos, nos guardamos, reconvertimos, pudimos seguir adelante ofreciendo el servicio educativo, pero volvimos y nos hicimos fuerte porque implementamos tecnología híbrida. Hoy nuestro edificio tiene en todos sus espacios una tecnología que permite que un alumno pueda llegar a llevar adelante su cursada, puede estar conectado en su casa, y hay personas que están en el aula y otros conectados y siguen la clase en vivo y en directo de manera sincrónica, activan el audio y preguntan de manera absolutamente en tiempo real, sincrónica con el docente, interactúan, y eso fue realmente muy positivo porque nos permitió, bueno, incorporar a personas que por localización y cuestiones geográficas no podían acercarse antes hasta nuestra sede central. Hoy ese formato que es abierto, un formato de hibridez, digamos, abierto, el alumno elige libremente si ese día va y toma el encuentro en la sala o lo toma conectados de su casa, con un docente además que los ve, les pregunta, los hace trabajar en grupos o en salas virtuales paralelas. O sea, eso también demandó como desafío al docente cambiar la lógica de la clase magistral, la tradicional que tenía, por otras que incorporaran herramientas tecnológicas. Bueno, me traes al diálogo a los docentes. ¿Cuáles son los equipos y cómo trabajan ustedes para tener docentes permanentemente capacitados y ayornados a esta transformación que tiene la educación? Bueno, he mencionado y te he dicho en 2 o 3 oportunidades el término reconfiguración. Si hay una parte de nuestro equipo que tuvo que asumir eso como una realidad, fue el plantel docente. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con ellos para potenciar las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Hoy estamos muy parados en eso. Desde hace unos años esta parte, nuestros últimos plenarios docentes, que son encuentros generales con todos los equipos, hemos trabajado, bueno, obviamente, hasta ahora el eje estrella es la inteligencia artificial. El último plenario docente fue la inteligencia artificial, pero fundamentalmente modelos de evaluación. Hoy, si vos me preguntás cuál es el tema número 1 en agenda para el docente y para toda institución educativa, es repensar sus modelos evaluativos, porque hoy ChatGPT ha venido de la mano de esa aplicación y tantas que hay a solucionarle muchas cosas, y si nosotros queremos que sean aliados, no podemos plantearlo en una cuestión restrictiva o prohibitiva, es decir, queremos que se haga en un mundo donde la tecnología se usa, pero no podemos imponer en el aula cuestiones prohibitivas, entonces lo estamos usando como aliados. Y el principal... Siempre se da el desafío, bueno, hasta acá utilizamos inteligencia artificial y más allá nuestra capacidad cognitiva. Absolutamente, porque literalmente dicho por un docente, dice, ¿a quién estoy evaluando? ¿Al ChatGPT o al estudiante? Ese sería como el gran desafío que tenemos. Y estamos trabajando, hemos traído a especialistas que nos han venido a abrir la cabeza de cómo evaluar, nuevos modelos evaluativos, donde en definitiva trabajemos esto que te digo, que no es teórico, sino es ponerlo en práctica, cómo poder y proponerles a estos estudiantes que de la mano de la tecnología no pierdan de vista el análisis crítico, el ser reflexivos, bueno, es el análisis de datos. Hemos seguido en los espacios que estás construyendo, que están muy buenos, personas que te han venido a decir que hoy el nuevo oro, el nuevo petróleo de estos tiempos son los datos. Bueno, ¿qué hacemos con los datos? Porque si la información está y ChatGPT te lo procesa tan fácil, bueno, profesionalmente van a haber otros tipos de demandas hoy que van a ser qué haces con los datos, qué haces con lo que te tira ChatGPT y cómo lo exponés o presentás cuando lo tengas que hacer vos, qué análisis hiciste de esa información, qué crítica le podés hacer, porque
que también les proponemos en algunos prácticos, que de la mano de ChatGPT, después un pequeño videíto se graben y ellos hagan una exposición donde le hagan una crítica a la información que les tiró o a todos los datos que les brindó esa herramienta tan poderosa que es la inteligencia artificial. Vuelvo a los valores de Institución Cervantes. ¿Cuál es el ADN que vos percibís de un egresado? Han pasado muchos, en 30 años, me imagino, que habrás visto de todo, pero vos decís, esto nos identifica. Y que tiene que ver con el valor institucional. Yo creo que trabajamos mucho en la calidad educativa, pero fundamentalmente en la persona, en el ser humano, y tiene que ver con la calidez. Eh, Nuestros alumnos nos destacan que respiran, que contagiamos y que se transmite mucha calidez en el trabajo, nada, en la diaria con todos nuestros equipos de la institución, el Departamento de Orientación Alumno, el de Servicios Educativos, el de Bedelía, el de las direcciones de carrera, el de las coordinaciones y demás, pero destacan en sus docentes que hay una importante calidez en cómo llegan, en cómo suelen trabajar con ellos. Y para nosotros también es muy importante eso y creo que termina siendo parte de ese producto, la calidad y la calidez del técnico que profesionamos. Educación superior queda un poco desligado de la personalización. ¿Eso se mantiene en una institución privada? Sí, se mantiene. Nosotros, obviamente que en estas herramientas tecnológicas, la hibridez y demás cuesta mucho, pero se mantiene porque no hay, por variables que tienen que ver contra otros espacios, no hay masividad, no hay, sabes a quién estás evaluando, sabes, y este es uno de los desafíos que considero que tenemos que siempre destacar. Nosotros tenemos que detenernos también en los aspectos formativos y no en el resultado final, qué pasó en el proceso, y sabes, conoces a ese alumno que está en el proceso, por la capacidad y conformación de los grupos, el docente identifica a sus alumnos, el docente identifica sus realidades. Tenemos departamentos que acompañan problemáticas que se dan en los estudiantes del nivel superior, de todo tipo, y entonces tenemos equipos que trabajan para acompañar esas que a veces no son solamente las de estrategias de estudio, las dificultades para comprender, sino que tienen que ver con cuestiones más personales, que tienen que ver con dificultades personales de todo tipo, económicas, laborales y demás. Bueno, tenemos un área que se encarga de acompañar y llevar adelante ese seguimiento, con entrevistas que hoy, bueno, si no es presencial porque estás geográficamente lejos, hagamos un Teams, nosotros trabajamos con Microsoft Teams, hagamos una tutoría virtual y charlamos sobre las problemáticas que estás teniendo para atender tu situación y para ver cómo la podemos gestionar y acompañarte en ese proceso. Hay una problemática que vienen marcando los especialistas en educación, que es los chicos que dejan la secundaria e ingresan a la universidad llegan con un problema y un déficit importante. Sí. ¿Cómo trabajás vos entre el ingreso y que comiencen a desarrollar la carrera como para nivelar? Mira, primero destaco que hoy las instituciones de educación superior tenemos ya no como una premisa, un aspecto a trabajar, ya es casi una necesidad imperiosa bajar a articularnos con el nivel secundario, no esperar y quedarnos en la reflexión y la crítica del estudiante que estamos recibiendo, que parece que encima siempre se lo vamos echando culpa a los niveles, el secundario le echa culpa al primario, nosotros en el terciario le echaremos la culpa al secundario. Bueno, considero que hay que romper esa lógica. Y lo que estamos haciendo es tratando de articular mayor presencia en los colegios, mayor análisis. Invitamos a colegios secundarios que vengan a nuestras jornadas, nosotros participar en actividades de escuelas secundarias de Córdoba. Hemos armado un programa con el Ministerio de Educación en donde interactuamos en este sentido. Hemos lanzado un programa que en educación privada es inédito, que es, hemos ofrecido un plan de becas a todos, a los mejores promedios, al alumno que se destaque por mérito, entendido en el más amplio de los sentidos del concepto de mérito, para que las escuelas secundarias de Córdoba puedan obtener una beca al 100%, de estudiar 100% de nuestras carreras en el nivel superior. Y considero que lo que tenemos que hacer es trabajar aún más para ver qué podemos nosotros aportar al nivel secundario y no esperar ese estudiante que viene y lo recibimos.
Con respecto al que recibimos y trabajamos muchos proyectos internos, nosotros tenemos una materia que es una materia absolutamente de adaptación. Se llama AINS, que es adaptación a los estudios en el nivel superior, en donde trabajamos 3 pilares fundamentales, que son los 3 pilares o los 3 ejes que desatan o son el detonante de la deserción de ese nivel secundario al superior. Trabajamos estrategias de estudio, trabajamos perfil profesional, es decir, que desde el minuto cero conozcan verdaderamente esta carrera que han elegido, que sepan de qué se trata, que conozcan y que vengan profesionales reales a contarles para que empiecen a abrir la cabeza, esto es lo que me gusta, esto no me gusta, esto es lo que quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Evitar que esté pivoteando que pierda tiempo, exactamente, en distintas que pierda carreras. Tiempo, que exactamente, ¿no? Que pierda tiempo es clave, porque ese es uno de los factores. Y el tercer factor, que en menor medida, pero se da en el nivel superior, que es aspectos de educación administrativa y estudiantil, que conozcan las exigencias, el reglamento y todo lo que le va a demandar un nivel superior, particular de cada institución obviamente, pero que lo conozcan. Hay personas que a veces empiezan una carrera y utilizan el término, bueno, estoy haciendo un curso, y no asumen que es una carrera profesional. Hay personas que no entienden nada, el nivel de exigencia en cuanto a evaluación y demás. Bueno, también es otro de los ejes a abordar para lograr ese acompañamiento y que no se produzca la deserción. El mayor factor de deserción, obviamente en nuestro sector, es el económico, tiene que ver con problemas económicos. Nuestra carrera la eligen, si bien es de gestión privada, pero la eligen muchas personas que tienen números muy ajustados, trabajan y estudian, lo hacen justamente para poder bancarse o llevar adelante el pago de sus aranceles de estudio, y entonces a veces las dificultades sociales, económicas les impacta de lleno en su realidad de poder seguir o no estudiando o seguir adelante con la carrera. Y la otra es esta, de realmente conocer ese perfil profesional, qué es lo que van a hacer cuando egrese. ¿Hay edad para estudiar? No, no hay edad. No hay edad. Nosotros hemos tenido personas, adultos mayores inclusive, empezando una tecnicatura, recibiéndose y hoy ejerciendo. No hay edad. Sí entiendo que hay que trabajar, depende del segmento de edad, bueno, en la adquisición rápida de estas habilidades para ejercer de la mejor manera este rol que nosotros llamamos el rol de ser estudiante, ¿no? Pero Te lo no hay pregunto edad. porque me dijiste, mira, hay gente que es emprendedor y que quiere profesionalizarse. Y quizás ese emprendedor ya tenga 40, Sí. 45 años. Sí. Nosotros en la carrera de administración de empresa tenemos mucho de ese perfil, personas que ya tienen su emprendimiento, que tienen el emprendimiento que fue propio o el emprendimiento que lo heredaron, microemprendimiento de padres, de familiares y demás, que empiezan la carrera y que promedian los 40, 45, 50 años, y obviamente más jóvenes. A veces las modalidades para elegir, modalidad más semipresencial o distancia o modalidad más presencial, los turnos, el de la mañana obviamente lo eligen la mayoría de los chicos que están terminando el secundario, o tienen otro tipo de carga horaria, pero en general es donde están más los jóvenes, pero también hay propuestas que buscan adaptarse a esa realidad, es decir, yo no tengo mucho tiempo y necesito una modalidad que me ayude en el formato pedagógico, esto es menos carga horaria o menos encuentro y más trabajo autogestivo, Sí. demanda, el administrarse en los tiempos, el no pude leer el lunes, martes, miércoles, bueno, el jueves a la noche en algún momento tengo que empezar a estudiar, o el fin de semana tengo ahí libre y tengo que ponerme de cabeza. Trabajamos mucho eso también, las modalidades de carreras a distancia, trabajamos mucho en el rol de ser estudiante, entender esta nueva dinámica de cómo ser un estudiante en educación a distancia, que no es fácil. Vos sos sanjuanino, viniste a Córdoba, estudiaste en Cervantes, te quedaste después a desarrollar tu profesión. ¿Quiénes vienen a estudiar? Porque la universidad pública te atrae mucha gente de otras provincias. ¿La privada también sigue teniendo ese imán en Córdoba? Sí, lo sigue teniendo. A ver, ha cambiado un poco y ha cambiado de la mano de los últimos sucesos de la pandemia. Sí. Es un momento bisagra en lo que ha sido, sobre todo para Córdoba, como la adopta.
pero también ha ido cambiando con la historia, muchas provincias. Para que vos tengas una idea, Luis, cuando yo me vine, no habían, de mi carrera no había propuesta, por ejemplo, en la nacional, eh, y así pasó en muchas provincias. Eso fue cambiando de a poco, que en cada provincia empezaron a estar con sede propia las carreras, tanto en privadas como en nacionales. Y después de la pandemia lo que ha sucedido, y lo vemos inclusive acá en Córdoba Capital, en un barrio tan emblemático como Nueva Córdoba, cambió también esta idea de que como la tecnología y estos formatos de educación que te estoy contando me dan esa posibilidad, y una cuestión de costos, muchas personas del interior ya no están viniendo con la misma cantidad, de la misma manera a Córdoba Capital, y siguen tomando propuestas que allí es donde desde la gestión privada entendemos, tenemos una diferencia que es en el proyecto pedagógico que ofrecemos, la posibilidad de que sea sincrónico con un docente que está en tiempo real para salvar las dudas, dar el tema pero también salvar las dudas, con encuentros tutoriales virtuales, es decir, de la mano de este formato que se implementan, la gestión privada, las instituciones como las nuestras siguen siendo muy, muy demandadas, digamos. Pero cambió, reconfiguró la pandemia por una cuestión de costos también. Sí, sí, ya es mucho más difícil poder mandar a tu hijo a alquilar un departamento. Bueno, eh, en las carreras que formamos y por mucha gente amiga y en otro lugar profesional en el que estoy, interactúo mucho con los inmobiliarios y ellos mismos analizan lo que ha sí. pasado, como por ejemplo, como te decía recién, la Plaza Nueva Córdoba, eh, antes y después de la pandemia. Ya muchos chicos se quedan en sus pueblos, y la inversión es una buena tecnología, tema que a nivel nacional tenemos que mejorar, obviamente. Quienes te hemos seguido también en otros de los espacios podcast hablaban muy bien esta reflexión de está buenísimo, avanzamos en consultoras, inteligencia artificial, todo, pero todavía la conectividad no es buena. Falta infraestructura. La infraestructura, exactamente. Tenemos que mejorar eso nosotros lo vemos visible, pero, pero ha cambiado y hoy muchas personas se quedan en sus lugares de origen. Sumado también a que en sus lugares de origen se están haciendo cada vez más fuerte la idea de estos polos educativos y demás. Nosotros trabajamos con formatos de llegar a regiones y localidades para tener esta suerte de sede donde atendemos más cuestiones administrativas, pero el servicio lo ofrecemos desde Córdoba Capital. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, y ya en las últimas consultas que te Sí. hago, ¿lo ético también lo trabajan ustedes? Digo, porque hay todo un debate Sí, sí, vinculado a la ética y a la inteligencia artificial. sí, lo trabajamos en, en las carreras tecnológicas, en muchas carreras, pero en las carreras tecnológicas está la materia de ética y de ontología profesional, y sí es una de las materias que tuvo que también cambiar su programación y adaptarse a esta nueva realidad, es el uso ético de esa herramienta. Lo damos en las materias y lo damos en espacios. Hace poquito hicimos un encuentro con un grupo tecnológico, hicimos un encuentro en la institución donde el tema fue inteligencia artificial y ética en su uso, y sí, lo proponemos permanentemente como tema de reflexión y análisis de cómo aliarse, pero con un uso ético y razonable de la herramienta. ¿Encontraron resistencia al principio, digo, de los docentes, de los propios alumnos, a tener que adoptar a la IA? Ya casi, no, y no porque haya pasado mucho tiempo, ya casi te diré que no lo recuerdo, pero sí. Y creo que a todos se nos presentó como una resistencia. Yo recuerdo hace algunos años, cuando empezábamos a destacar y resaltar en general la automatización del trabajo, en jornadas de recursos humanos venían especialistas de recursos humanos a hablar de los trabajos que se estaban perdiendo, pero en esa época no hablábamos de los que se podrían reconfigurar. Y hoy ya es una cuestión clara, hay muchos trabajos que se están perdiendo, hay otros que han surgido como nuevos y otros que se están reconfigurando. Entonces, creo que de a poquito fue habiendo resistencia. Yo te diría que resistencia barra temor de esto que, vuelvo a decir, si bien es más de 50 años la inteligencia artificial tiene, esta última, la generativa, la que ha metido un poco más de miedo, yo creo que el término ha sido más un poco de temor a lo desconocido, hasta que después te vas amigando, hasta que después lo vas conociendo, hasta que después vas descubriendo las potencialidades y fundamentalmente, y es el mensaje que queremos dar, hasta que después
te vas dando cuenta que ser aliado es una cuestión diferencial y estratégica en el mundo que hoy estamos viviendo. Gustavo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Luis. Hasta luego. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.